Buenos días, qué bueno poder tener la oportunidad de conversar, de declarar a través de este medio una vez la palabra de Dios, esperando que el Señor en este día traiga respuestas a nuestras vidas, traiga consuelo, traiga esperanza, sanidad. El Señor a través de su palabra puede hacer en nuestras vidas y en nuestras familias muchas cosas. La herramienta que el Señor nos dejó para acercarnos a Él es la oración, y la oración la fundamentamos siempre en su palabra. Qué bueno pues poder disfrutar de este día tan maravilloso. Damos pues la honra y la gloria al Señor. Hasta aquí Él nos ha ayudado, ha sido fiel. Les invito pues a que estemos dispuestos, muy dispuestos con sus familias en la medida que sea posible, y que el Señor sea pues obrando en lo más profundo de nuestro ser a través de su palabra. Les invito pues para que oremos con agradecimiento. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, y si estamos atentos a este día, a esta hora, a esta reunión, pues es porque nos tiene el Señor con salud, con vida, con esperanza, nos ha alimentado, tiene nuestras familias, no hemos tenido temor de malas noticias. Por lo tanto, seamos agradecidos como aquel leproso que regresó a dar gracias al Señor después de haber sido sanado. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu amado Hijo, te suplicamos hoy, Señor amado, que seas tú tomando control absoluto de este tiempo, Señor. Nos hemos reunido, Señor amado, para darte a ti toda la honra, toda la gloria, la alabanza, la adoración, la exaltación. Y sobre todo, Señor amado, venimos con un corazón agradecido hoy delante de ti. Seas pues tú, Señor amado, haciendo lo que tú has determinado, Señor amado, para nosotros en este día. Tú conoces la necesidad. Tú conoces, Señor amado, el momento que cada persona está viviendo, la oración, Señor amado, que cada persona ha levantado. Pero hoy, Señor, como iglesia nos reunimos pues a través de este medio a invocar y a exaltar tu santo nombre. Pero Dios, a través de esta palabra, Señor amado, que hoy estaremos enseñando, compartiendo, seamos pues todos edificados de alguna manera. Y siempre, Señor, la honra y la gloria será para ti, pero siempre igual el beneficio será para nosotros, nuestras familias y cada persona que habitamos en esta tierra. Amén. Voy a invitarlos a que abramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13, y dice como título: Parábola de las 10 vírgenes. Entonces dice: entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que lo venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas
entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Dios pues sea prosperando esta palabra en toda persona que por alguna razón tenga la oportunidad de escucharla. Nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento nos da muchas enseñanzas que nos ayudan a entender a qué es semejante el reino de los cielos. Hoy pues vamos a estudiar uno de estos casos, porque en los últimos días que tuvimos la oportunidad de congregarnos, estábamos trabajando en la reconstrucción de altares a través de la oración y de llenar nuestras vasijas de aceite, basados en este pasaje de las 10 vírgenes, sobre todo tratando de imitar las vírgenes prudentes y procurando, la intención era estar listos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aún tenemos que seguir trabajando para estar listos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que regresará de los cielos y tendremos que estar listos para recibirlo. Esa es la enseñanza que la Biblia nos ha dejado. Entonces el tema principal de esta parábola es la necesidad de estar preparados en todo tiempo para el regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque de cierto regresará, y no como cordero, ya no como cordero, sino que vendrá a traer juicio sobre las naciones y será su entrada culminante al reino, a su reino eterno. Pero nuestro Señor Jesucristo, antes de enseñar sobre esta parábola y todo el contenido de ella, había venido enseñando otros temas y terminó en el capítulo 23 haciendo una cosa que debió de haber conmovido a sus discípulos. Dice que lloró o que se lamentó en la condición en la que se encontraba la ciudad de Jerusalén. ¿Y por qué? Dice que porque estaba matando y apedreando a los profetas que les enviaban. Después de terminar ese lamento, ese lloro, entonces dijo, está al final del capítulo 23, les profetizó lo que vendría después, pronto, a causa de lo que Jerusalén estaba viviendo, a causa de lo que estaba haciendo. No estaba viviendo en una condición que agradara a Dios, que hiciera la voluntad de Dios. Por lo tanto, Jesús allí les profetizó lo que prontamente les vendría. Continúa en el capítulo 24, versículo 1 y 2, entonces dice que también les profetizó y les advirtió acerca de la destrucción del templo y sus edificios. Y en el versículo 3 dice que estando sentado en el monte de los olivos, sus discípulos que venían recibiendo estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo se acercaron para preguntarle y le dijeron: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos querían saber. ¿Quién no quisiera saber lo que el Señor estaba profetizando? Sus discípulos ya habían visto que en él se habían cumplido muchas profecías. Ahora él les estaba hablando de otras profecías que estaban por venir y ellos querían saber. Y yo creo que todos nosotros también queremos saber cuál será el tiempo del fin del siglo. ¿Cuáles serán esas señales que nosotros de verdad tenemos que estar mirando? Pero la respuesta que nuestro Señor Jesucristo le da a sus discípulos está una forma de guiarlo, le dice, versículo 4 del capítulo 24 dice: mirad
que nadie os engañe. En todas estas señales lo importante es mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos serán engañados. Luego del versículo 6 en adelante hasta el versículo 43 hace la descripción de todas esas señales, de todo lo que va a venir y del fin y de su regreso. Y concluye en el versículo 44 diciendo: por tanto vosotros estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá. Vosotros pues estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El mensaje pues es claro. Todos debemos de estar preparados, y lo mejor es escuchar atentamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo para hoy, porque lo que dijo ayer fue para sus discípulos, pero ¿qué nos dice para hoy? Porque la historia nos cuenta que Jerusalén y el templo, por pocos años después, 60, 70, fueron arrasados. El templo y todos los edificios fueron arrasados por los romanos bajo las órdenes de Tito. Y dice exactamente que no quedó piedra sobre piedra, como nuestro Señor Jesucristo así lo había profetizado. Y con esto, entonces se cumplió la primera parte de esas profecías que nuestro Señor Jesucristo estaba acabando de decir en el capítulo 23 y en el capítulo 24. Ahí empezaron a cumplirse entre los años 70, 80, 90. Y desde ese tiempo, todo mundo ha estado esperando que se cumpla la segunda parte de esas profecías, que son las señales antes del fin y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si el mundo dice no ha pasado nada en tantos años, todo el mundo dice lo mismo, pues la palabra nos dice en Hebreos 10:37, nos dice lo siguiente: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y está diciendo un poquito, y lo está diciendo en el tiempo de Dios, que es el tiempo Kairos, que no es el tiempo Cronos de nosotros. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar que es que eso lo han venido diciendo desde que nacimos y que no ha pasado nada, estamos hablando del tiempo Cronos nuestro, pero Dios está hablando en el tiempo Kairos, en el tiempo de Dios. Por lo tanto, no estamos hablando en nuestro tiempo. Por lo tanto, esta es una palabra entonces para hoy, para que nosotros estemos muy atentos a estas profecías que están terminando en el capítulo 23 y en el 24. Pero mientras esto ocurre, nuestro Señor Jesucristo nos insta para que estemos vigilantes, orando en todo tiempo y haciendo su voluntad, para ser guardados de aquella hora indeterminada, aquella hora que no está clara, pero que un día llegará esa hora y será el lloro y el crujir de dientes. Y fue en este contexto apocalíptico en el cual nuestro Señor Jesucristo inicia la enseñanza de la parábola de las 10 vírgenes. Les quise hacer este recuento de lo que pasó al final del capítulo 23 y lo que dice en el capítulo 24, para entrar al capítulo 25, porque es decir, es muy importante que nuestro Señor Jesucristo viene tocando unos temas y enseguida inicia el capítulo 25 con esta parábola. Y el versículo 1 nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante ¿a qué será semejante? A 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Nuestro Señor Jesucristo dice que estaba ya sentado en el monte de los olivos. Pareciera que de pronto podía ser que cerca estuvieran celebrando, preparándose para alguna boda. Quizás cogió esta enseñanza y empezó a decirle a sus discípulos, y está describiendo toda la preparación para la boda, enseñando a través de esta que es semejante al reino de los cielos, aunque los detalles de la boda
la procesión nupcial, las lámparas, el novio, la novia, la fiesta, la hora y todo lo demás que nosotros podemos encontrar en la palabra, estaba organizado conforme a las costumbres de aquel tiempo. Y por eso para nosotros no es muy familiar este tipo de celebración. Pero muchos de estos eventos nuestro Señor Jesucristo los usaba en parábolas para hacerse entender por los israelitas a través de su cultura, pero también que nos quedara a nosotros para hoy una clara enseñanza. Y acá, aprovechando pues la boda, aprovecha la boda para la enseñanza de las 10 vírgenes. En el versículo 2 nos enseña y nos dice que de esas 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Y en esos dos grupos está dividido completamente el mundo. Una reflexión es: ¿dónde estoy yo? ¿En el grupo de las prudentes o en el grupo de las insensatas? ¿Dónde estás tú? ¿En el grupo de las prudentes o en el grupo de las insensatas? Porque vemos que el propósito de nuestro Señor Jesucristo con esta parábola es enseñarnos que las prudentes representan a aquellos que hacen la voluntad de Dios y que están preparados, esperando al novio conforme al mandamiento que hemos recibido a través de las Escrituras. Y las 5 insensatas son los que no están preparados o las que no están preparadas para la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues se han quedado estancados y no avanzan para agradar a Dios, para buscar hacer su voluntad, para cumplir el mandamiento. No han agradado. Por lo tanto, está dividido en dos grupos el mundo, entre los sensatos y los insensatos, las sensatas y las insensatas. Y el versículo 3 nos enseña que las insensatas, entonces aquí empieza a decirnos una condición, que las insensatas tomaron sus lámparas, pero dice que no tomaron aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y también tomaron sus lámparas. Y esta parábola de las vírgenes nos recuerda también la enseñanza de los dos constructores, de la cual nuestro Señor Jesucristo ya había enseñado en Mateo 7, 24, 27. Dice en Mateo 7, 24, 27, que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, escuchar las palabras de Dios, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Nadie queremos construir sobre la arena. Todos queremos y necesitamos construir sobre la roca, porque el que construyó sobre la roca es un hombre o una mujer sensato, pero el que construye sobre la arena es un hombre o una mujer insensata, porque viene la tormenta y la construcción se derrumba, y dice que es grande la ruina. Y con esta enseñanza nuestro Señor Jesucristo entonces también nos está invitando a que nosotros seamos como aquel hombre sensato, como aquel hombre prudente, que oye las palabras, las cree y las pone por obra. Necesitamos escuchar la palabra de Dios, pero no solamente escucharla, sino creerla. Y no solamente creerla, sino luego ir y ponerla por obra, para que pueda haber fruto en nuestras vidas. También continúa el versículo 5 diciendo
que estas vírgenes que estaban con sus lámparas, dice que el esposo tardó, dice el versículo 5, que tardándose el esposo, versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas las 10 vírgenes y durmieron. Entonces, para tener muy en cuenta acá, en esta parábola, es que las 10 vírgenes se durmieron. Así que el haberse dormido las 10 vírgenes no es el problema, no es lo que quiere resaltar la parábola, sino que lo que la parábola quiere resaltar es la diferencia que allí se establece. Porque las vírgenes prudentes, nos dice el texto, que tuvieron la precaución de tomar aceite de reserva suficiente para sus lámparas, en caso de que el novio tardara en venir. Y como tardó para venir, se durmieron. Pero antes de dormirse, colocaron sus lámparas bien cerca de ellas. Y el aceite que tenían también de reserva, la pusieron cerca. Así que estaban listas para recibir al esposo en su tardanza y se durmieron, tranquilas. Ya dijimos que estar listos es la enseñanza central de esta parábola. ¿Estar listos para qué? Estar listos para cuando el novio llegue, cuando el esposo llegue, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Y esto tiene mucho sentido, de estar preparados, porque la llegada del esposo sería la señal para el comienzo de una gran fiesta. Es por esto que lo que estas vírgenes esperaban sería el acontecimiento más grande de sus vidas. O sea, estas vírgenes, Jesús lo está resaltando, y las 10 están esperando un acontecimiento, pero ese acontecimiento es lo más importante que ocurriría en sus vidas. Y dice que las vírgenes prudentes estaban preparadas. ¿Preparadas para qué? Para esperar lo mejor y no lo peor. Pero en esta parábola, entonces, la verdadera sorpresa de esta enseñanza es que aunque las 10 vírgenes estaban esperando al esposo, las 10 esperaban al esposo, 5 de ellas no se prepararon debidamente con lo que necesitaban para esta importante y decisiva ocasión. Vamos a volver a mirar lo que ocurrió luego de esto. 5 preparadas, 5 y listas, 5 no listas. Volvemos a la reflexión. ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? O sea, estamos esperando al esposo. Todo el mundo hablamos de las señales, de tiempos apocalípticos, hablamos de lo que la palabra nos dice. La pregunta es, ¿estamos debidamente preparados como las vírgenes sensatas o aún falta por prepararnos? Porque lo que viene enseguida nos pondrá en un ambiente muy distinto. Dice Mateo, vamos a leer Mateo 25 del 6 al 12 y pongamos atención. Dice: y tardándose el esposo, cabecearon todos y se durmieron, y a la medianoche, después de haberse dormido, a la medianoche se oyó un clamor. Interesante la palabra, un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que lo venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos.
Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Entonces revisemos qué pasa en esta parte que se vuelve decisiva, de alguna manera dramática. Dice que a la medianoche oyeron un clamor. El esposo estaba llegando. Las vírgenes prudentes las prudentes y las insensatas despertaron y todas tomaron sus lámparas. Pero las vírgenes insensatas se dan cuenta que no tienen aceite, que no tienen suficiente y que no hay otra alternativa, o sea, no hay cómo proveerse, no tienen otra alternativa. Entonces se acercan a las prudentes y les dicen: danos, comparte con nosotros vuestro aceite. Pero las sensatas dicen, se rehusan a hacerlo. Y de pronto estamos tentados o podemos pensar que fueron egoístas, que debieron de haber colaborado con ellas. Pero en la prudencia de las vírgenes sabias, ellas sabían que necesitaban sus lámparas con aceite, pero también necesitaban unas vasijas para proveer de aceite en caso de que empezaran a apagarse. Ellas sabían que no había aceite suficiente para compartir con ellas. La cuestión aquí era: falta aceite para que la lámpara permanezca prendida. 5 tenían suficiente aceite y 5 carecían de ella. Y si se comparte el aceite, en estas circunstancias se acabará pronto y el esposo no tendrá luz suficiente para su fiesta. Pero ellas, las vírgenes prudentes, no critican a las insensatas por su falta de aceite, por no haber sido precavidas, sino que les sugieren o les dan una solución. Vayan mejor ustedes a la tienda, vayan al lugar donde venden el aceite y compren para ustedes. No les queda otra opción sino salir a buscar aceite para sus lámparas. Pero la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo continúa diciendo que mientras las vírgenes insensatas van en busca de ese aceite, dice que el esposo llega. Y las que estaban apercibidas, las que estaban listas, las que estaban preparadas, entraron con el novio a las bodas y tras de sí fue cerrada la puerta. Escuche, tras de sí, cuando entraron las apercibidas con el novio, fue cerrada la puerta. Después, las vírgenes insensatas regresan. Jesús no nos cuenta en la parábola, en la enseñanza, no nos dice si las insensatas volvieron o no volvieron con aceite, si lo encontraron o no lo encontraron a esa hora. En realidad ya no importaba si tenían aceite o no. El tema es que no tenían aceite cuando el esposo llegó. Mi hermano, y esta es nuestra tarea. Necesitamos tener suficiente aceite en nuestras lámparas para que cuando el esposo llegue, y el esposo es Cristo en su segunda venida, nosotros seamos hombres y mujeres sensatos con suficiente aceite para entrar con el novio, con Cristo, a las bodas del Cordero. Y si llegaron con aceite, ahora ya está muy tarde para eso. Ya pasó la hora. Pero aún así, estas vírgenes fueron a la puerta y gritaron: Señor, Señor, por favor, ábrenos. Pero el esposo responde desde adentro sin abrir la puerta: de cierto os digo que no os conozco. Pero ¿cómo así que estaban esperando al novio, que tenían las lámparas, que estaban al lado de las prudentes? Y ahora el novio desde adentro dice: no os conozco. ¿No estaban pues esperándolo? Hermanos, si nosotros estamos esperando
al novio, a nuestro Señor Jesucristo. O sea, esta palabra no podrá ser para nosotros. Aún estamos a tiempo. Hoy aún estamos a tiempo de provisionarnos de suficiente aceite. Porque es terrible ser rechazado por el esposo. Porque la palabra fue contundente y el rechazo se hace peor por la personalidad, por la calidad de esposo. Porque el esposo es reconocido por su gran amor, por su gran generosidad. Y hubiera sido tan fácil complacerlo. Hubiera sido tan fácil agradarlo. La pregunta es, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicimos? ¿Por qué no lo hacemos? Aún hay tiempo de agradar al esposo. Aún hay tiempo de agradar a nuestro Dios. Es tan fácil, es generoso, amoroso, compasivo, misericordioso, lleno de generosidad. ¿Por qué no lo hacemos? Aún tenemos tiempo en medio de la situación en la cual nos encontramos. Porque nuestro Señor Jesucristo, un poco antes, en el capítulo 7 de Mateo, versículo 21 al 23, nos había dicho lo mismo. Dice capítulo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, y estas mujeres, estas vírgenes llegaron allá diciendo, Señor, Señor, pero Jesús había dicho aquí, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entrará. Necesitamos entonces hacer la voluntad, conocer cuál es la voluntad del Padre, ¿sí? Para agradarle. Pero nos dice claro, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre entrará conmigo en el reino. Entonces, nuestro Señor Jesucristo también tiene una gran expectativa con usted, tiene una gran expectativa con todos y cada uno de nosotros respecto de nuestra conducta, de que cumplamos las normas, los mandamientos, que vivamos con responsabilidad, que vivamos con obediencia, con humildad, que vivamos haciendo la voluntad de Dios. Y en esta parábola deja claro que también hay tiempo entonces para el arrepentimiento, para nuestro sincero arrepentimiento. También queda claro que hay un tiempo cuando el arrepentimiento también llega tarde. Estas vírgenes se arrepintieron seguramente de no haber tenido, de no haber sido precavidas en llevar aceite de reserva, pero ya le había llegado la hora y se había vuelto demasiado tarde. ¿Por qué? Porque cuando el esposo llega, ya es muy tarde para pedir aceite prestado. Escuche, hermano, cuando el esposo llega, es muy tarde para pedir aceite prestado. Es demasiado tarde para depender de nuestro prójimo. También es demasiado tarde para pedir que oren por nosotros. Y es demasiado tarde para prepararse. Se acabó el tiempo. No hay, ya se acabó el tiempo, no hay. El tiempo es hoy para nosotros. Todavía tenemos tiempo de prepararnos. Y hermano y hermana, cuando la puerta se cierra, también es demasiado tarde para suplicar por misericordia. Porque estas vírgenes, por más que clamaran, por más que gritaran, por más que lloraran, por más que pidieran misericordia, la puerta ya estaba cerrada. Entonces no importa cuánto lloremos, cuánto supliquemos y nuestro crujir de dientes, la puerta permanecerá cerrada. El novio ya entró y cerró tras de sí la puerta. Con esto podemos recordar
cuando Dios también entró en el arca de Noé, que después de tantos años de predicar, de invitar a la gente, el por qué se estaba construyendo el arca, dice que llegó el día que Dios entró en el arca, cerró la puerta y arrancó el diluvio, y que por más que gritaron y pidieron que les abriera Noé, Noé, ábranos, la puerta igual ya estaba cerrada. Esta puede ser una enseñanza que nos tiene que quedar clara hoy y que nos debe de animar para seguir adelante. Porque el mensaje de esta parábola, ya lo hablamos, es que usted y yo debemos estar suficientemente preparados todo el tiempo para el regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque su llegada será a una hora inesperada. Esto lo dice Mateo 24:36. La llegada de nuestro Señor Jesucristo será a una hora inesperada. Y una vez que nuestro Señor Jesucristo haya llegado, ya no habrá oportunidades para prepararse, porque quienes estén listos serán incluidos y quienes no lo estén serán excluidos. Y nuestro Señor Jesucristo nos dejó un consejo que aún tenemos tiempo de hacer antes de su venida, y está en Mateo 25:13. Dice en Mateo 25:13 lo siguiente: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Usted y yo, pues, hermanos, estamos invitados a velar, a cuidar, a procurar seguir los pasos del Maestro, a buscar agradar a nuestro Dios en todo. Velad, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el hombre ha de venir. Ya aclaramos antes que el problema de las vírgenes insensatas no fue que se durmieran, ese no fue el problema, porque todas se durmieron, las vírgenes prudentes y las insensatas. El problema fue que 5 de ellas no habían preparado sus lámparas con aceite de reserva. Es por esto que el mensaje de la parábola para nosotros hoy es que debemos mantenernos preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora. No sabemos ni el día ni la hora. Sin embargo, la pregunta en cuanto al significado del aceite en esta parábola, porque entonces nos podemos quedar pensando: ¿y qué es el aceite? ¿Qué significa el aceite en la parábola? Allí era un aceite natural para que se quemara y pudiera prenderse en las antorchas que habían en estas procesiones nupciales. Pero para nosotros hoy, ¿qué puede ser el aceite? ¿Sí? Si el tema es el aceite, la falta de aceite para estar preparados, que las vírgenes carecieron de eso, entonces, ¿qué es el aceite? Lutero, hablando respecto de este tema, dijo que el aceite hablaba acerca de la fe. Otros hablan de otras necesidades espirituales, de la piedad, de las buenas obras, de la relación personal con nuestro Señor. Hay un sinnúmero de posibilidades respecto de qué es el aceite, cómo llenamos nuestras vasijas de aceite. Pero tal vez la mejor recomendación es todo lo anterior y además todo el contenido de la palabra, porque nosotros tenemos que ser cristianos completos en lo que Dios demanda de nosotros. Dice en Juan 8:31-32: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
es conociendo a Jesús, es conociendo a nuestro Maestro, que conoceremos la verdad. Y conociéndolo a Él, dice que seremos libres. También en Juan 14:6 dice, Jesús dice, yo soy el camino, o sea, el único, no hay otro, no hay otra posibilidad. Yo soy el camino, dice, y la verdad, o sea, no hay otra verdad. Él es la verdad. Continúa diciendo, y la vida, o sea, Él es la vida eterna, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, mis hermanos, tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y en una permanente comunión con Él, estaremos listos y preparados esperando su regreso, y no importa si se tarde, y no importa si nos dormimos, no importa que venga más tarde, porque entonces nos levantaremos y encenderemos nuestras lámparas para unirnos a la procesión nupcial y entrar con el esposo a las bodas del Cordero. Amén. Mis hermanos, seguimos viviendo en este tiempo de pandemia. Reflexionaba yo en estos días que cuando el mundo estaba tan ocupado, cuando el mundo estaba en tantas carreras, cuando el mundo estaba pensando en tantas cosas y quizás menos en prepararse para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, me di cuenta, hermanos, igualmente usted, que llegó el virus y entró al mundo y no preguntó si podía pasar o no, simplemente llegó, entró y paró el mundo, hermanos, y dice que llegó para quedarse. Y hoy, como después de 2 o 3 meses de haber iniciado esta pandemia, pues seguimos pendientes, o sea, para donde nos movemos estamos siempre pensando de dónde nos vamos a contaminar, de dónde se nos puede pegar esto, y estamos en un completo cuidado, todo el mundo estamos en un completo cuidado de no ser afectados con el virus. Hermanos, igual, la palabra nos dice que debemos de estar listos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos y entendemos, y Dios lo sabe, Él nos hizo a nosotros y nos dijo que nos teníamos que ganar el pan con el sudor de la frente. Tenemos que ocuparnos en tantas cosas, pero el Señor nos ha dicho que tenemos que cuidar de nuestro cuerpo, pero que también tenemos que cuidar mucho de nuestra alma, pero que tenemos que cuidar muchísimo de nuestro espíritu y de nuestra relación con Dios. Dios quiere tener comunión contigo, Dios quiere tener comunión conmigo, Dios quiere tener comunión permanente con todos y cada uno de nosotros. No en vano el Padre dice que por amor, que por un acto de infinito amor, mandó a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, es tan fácil agradar al Señor y estar a punto con Él. ¿Por qué no hacerlo? Aún tenemos esperanzas. Hagámoslo, aprovechemos el tiempo, hagamos una buena reflexión. Y si Dios nos permite salir de esto y enfrentarnos de nuevo a un nuevo estilo de vida o lo que sea, pues Noé, cuando bajó del arca, se enfrentó a un mundo nuevo, completamente nuevo. Y lo primero que hizo fue levantar un altar para agradar a Dios. Usted y yo, hermanos, si Dios nos permite salir de estos, pues seamos agradecidos con el Señor, hermano. Siempre tengamos presente que Él será quien nos ayudará a pasar el Mar Rojo, el desierto y el Jordán para entrarnos a la tierra prometida. Damos pues honor y gloria al Señor en este día. Les invito a que agradezcamos y que por favor el Espíritu Santo sea profundizando en lo más interior de nuestras vidas y nos edifique y nos anime y nos fortalezca y nos lleve al camino que Él nos está guiando. Pero por favor, la palabra caiga en buen terreno, la semilla
caiga en buen terreno y dé fruto abundante. Señor, en tus manos estamos, en tus manos nos encomendamos, Señor. Dios, por favor, oro y bendigo, Señor amado, a cada persona que ha estado, Señor, ahora al pie, Señor amado, de su equipo electrónico. Señor, ruego, bendícela, prospérala. Le bendecimos en tu nombre, Señor amado, creyendo, Dios, a la oración. Creyendo, Señor amado, a que tú respondes a nuestras peticiones. Señor, hoy glorifícate, te lo pedimos, Padre, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les bendigo, muchas bendiciones para ustedes, para sus familias, que tengan de nuevo una excelente, bonita semana. Dentro de 8 días nos estaremos viendo de alguna manera con la ayuda del Señor y bueno, saldremos adelante porque el Señor quiere siempre igual lo mejor para nosotros. Amén. Bendiciones.